Bienvenido a un video sobre el vector normal de la unidad principal. El vector unitario normal es un vector unitario que es ortogonal o perpendicular a un vector tangente unitario. También apunta en la dirección en que gira una curva. Recuerde que el vector unitario tangente apunta en la dirección en que se mueve un objeto. Entonces, por ejemplo, en este gráfico, la orientación de esta curva plana púrpura sería en esta dirección. Y observe que el vector tangente de la unidad roja apunta en la misma dirección que la orientación de la curva. Entonces etiquetamos este vector t y este vector azul es el vector normal de la unidad. Observe que es ortogonal a la unidad de vector tangente. Echemos un vistazo a esto en el espacio. En este gráfico vemos una curva espacial en azul. El rojo del vector es el vector tangente unitario. Y este vector morado aquí es el vector normal de la unidad. Tenga en cuenta que a medida que aumenta t, esos dos vectores permanecen ortogonales o perpendiculares entre sí. De nuevo, el vector púrpura es el vector normal de la unidad, y el vector rojo es el vector unitario tangente. Así es como determinamos el vector normal unitario. Primero tendremos una curva suave definida por una función de valor vectorial en R2 o R3. Entonces, el vector normal de la unidad principal se define por la función de valor vectorial n de t es igual a p' de t dividida por la magnitud de t' de t. Recuerde que la función de valor vectorial t de t es la función de valor de vector tangente unitaria. Entonces, para determinar el vector normal unitario, primero tendremos que determinar el vector tangente unitario y luego encuentra su derivada. Y a veces esto puede ser desafiante porque t' de t y la magnitud de t' de t pueden ser un poco difíciles de determinar. Entonces hay un atajo sí. El vector tangente unitario está en un plano. Lo que quiero decir con eso es que si la función del valor del vector tangente unitario solo tiene dos componentes, entonces hay una manera fácil de determinar el vector normal unitario. La forma en que lo hacemos es intercambiando los componentes x e y. Y luego cambiamos el signo de x de t o cambiamos el signo de y t. Y luego determinamos qué es recordar que n de t debe apuntar a la dirección en que gira la curva. Ahora, la razón por la que existe este acceso directo es miembro en álgebra que si tenemos una línea que tiene una pendiente de 2/3. Si la segunda línea es perpendicular a una línea con pendiente de 2/3, esta pendiente sería el recíproco negativo de 2/3. O negativo 3/2. Entonces puedes pensar en el numerador como el componente y el denominador de la pendiente como componente x. Entonces, si los cambiamos y luego cambiamos el signo de uno de ellos, los vectores serían perpendiculares u ortogonales. Veamos un par de ejemplos. Cuando t es igual a 1, queremos determinar la unidad del vector normal. Por eso es que queremos encontrar cuando t es igual a 1. Pero antes de determinar el vector normal unitario, primero tenemos que encontrar la función valorada del vector tangente unitario como vemos aquí a la izquierda. Entonces, comencemos haciendo eso. Entonces la derivada de r de t sería 3t al cuadrado para el componente x. Y 4t para el componente y. Y dividimos esto por la magnitud de las funciones de este valor vectorial. Entonces, la raíz cuadrada de 3t al cuadrado que serán 9t al cuarto. Más 4t al cuadrado serían 16 toneladas al cuadrado. Si queremos, podemos reescribir esto para que el componente x sea 3t al cuadrado. Más de 9t al cuarto más 16 toneladas al cuadrado. Y entonces el componente y sería 4t. Dividido por la raíz cuadrada de dividido entre 9t al cuarto más 16 toneladas al cuadrado. Ahora observe que el vector tangente unitario solo tendrá dos componentes. Entonces, en este caso, vamos a tomar ese atajo que mencionamos hace solo un minuto. Así que vamos a seguir adelante, y evaluar esto en t es igual a 1. Entonces tenemos 3 veces un cuadrado que serían 3. Y cuando t es igual a 1, tendríamos la raíz cuadrada de 9 más 16. Esa será la raíz cuadrada de 25. Entonces serían 5. Y por aquí van a tener 4 sobre 5. Ahora lo que vamos a hacer es tomar el atajo para determinar el vector normal unitario cuando t es igual a 1. Miembro, el atajo dice primero que lo que hacemos es intercambiar los componentes x e y. Entonces 4/5 serán el componente x. 3/5 serán el componente y. Pero ahora todavía tenemos que determinar si debemos cambiar esto a negativo o este a negativo. Para determinar eso, veamos el gráfico de esta curva espacial y también el vector unitario tangente en t es igual a 1. Así que aquí está nuestra curva espacial. Y se trazaría en esta orientación.
Lo sabemos porque el vector unitario tangente apunta en esa dirección. Recuerde que el vector normal de la unidad apunta en una dirección en la que gira la curva. Está girando a la derecha y, por lo tanto, el vector normal de la unidad tendrá que apuntar a la derecha. Y eso nos dice que si este vector estuviera en forma de componente, el componente X sería positivo y el componente Y sería negativo porque apunta a la derecha y también abajo. Entonces eso nos dice que debemos cambiar el signo del componente Y aquí. Y ahora que sabemos esto, podríamos determinar la función del valor del vector normal de la unidad intercambiando estos componentes, y luego cambiando el signo del componente Y. Entonces el componente X sería 4t. ¿Cuál fue la raíz cuadrada de 9t al cuarto más 16 al cuadrado? Más 16 toneladas al cuadrado. Y el componente Y sería negativo 3t al cuadrado. Raíz cuadrada de 9t al cuarto más 16 toneladas al cuadrado. Entonces, realmente tiene que tomar ese atajo. A menudo ayuda a echar un vistazo a la curva plana para determinar exactamente en qué dirección debe apuntar el vector normal de la unidad. Vayamos y echemos un vistazo a uno más. Cuando t es igual a pi sobre 4, queremos determinar el vector normal unitario. Antes de encontrar el vector normal unitario, debemos determinar los vectores tangentes unitarios. Entonces, comencemos aquí a la izquierda. Entonces la derivada del coseno t sería seno negativo t, el seno derivado t sería coseno t. Y la derivada de t sería 1. Dividiremos esto por la magnitud. Entonces, el seno negativo sería positivo seno cuadrado t, más coseno al cuadrado t, más 1. Bien, seno cuadrado t más coseno cuadrado t es igual a 1. Entonces tenemos la raíz cuadrada de 1 más 1 o la raíz cuadrada de 2. Entonces, nuestra función de valor vectorial de tangente unitaria sería seno negativo dividido por la raíz cuadrada de 2. Coseno t dividido por la raíz cuadrada de 2. Y 1 dividido por la raíz cuadrada de 2. Ahora, dado que los vectores tangentes unitarios tendrán 3 componentes, no podremos tomar un atajo en este caso. Entonces ahora tendremos que determinar la derivada de esta función de valor vectorial. Y luego dividir por su magnitud. Así que sigamos adelante y hagámoslo. Entonces, la derivada de seno negativo t dividido por la raíz cuadrada de 2 sería coseno negativo t. Dividido por la raíz cuadrada de 2. Entonces tenemos un seno negativo dividido por la raíz cuadrada de 2. Y el componente z sería 0. Dividimos esto por la magnitud de las funciones de este valor vectorial también. La raíz cuadrada del cuadrado del componente x que sería un coseno cuadrado dividido por 2. Más seno cuadrado dividido por 2. Más 0. Echemos un vistazo a este denominador. Tendremos coseno cuadrado t más seno cuadrado t, dividido por 2. Bien, coseno cuadrado t más seno cuadrado t, eso sería 1. Entonces esta sería la raíz cuadrada de la mitad o 1 dividido por la raíz cuadrada de 2. Ahora cuando reescribo la función de valor vectorial en el numerador, voy a descifrar el 1 sobre la raíz cuadrada 2. Eso nos dará coseno negativo t seno negativo t. 0. Tenga en cuenta que esto se simplifica muy bien. 1 sobre raíz cuadrada 2. Dividido por 1 sobre la raíz cuadrada, 2 se simplifica. Entonces tenemos la unidad normal. La función de valor vectorial es igual a el componente x del coseno negativo t, el componente y del seno negativo t, y el componente z de 0. Entonces, cuando t es igual a pi sobre 4, tendremos raíz cuadrada negativa 2 sobre 2. Raíz cuadrada negativa 2 sobre 2 y 0 para el componente z. Y para terminar, vamos a ver esto gráficamente. Tenemos nuestra curva espacial en azul, nuestro vector tangente unitario en rojo, y nuestra unidad vector normal en púrpura. Animamos esto a t es igual a pi sobre 4, pi sobre 4 es aproximadamente 785. Así que sigamos adelante y movámoslo a ese valor. Se trata de aquí. Y, de nuevo, podemos ver que esos dos vectores son ortogonales entre sí. Y ambos también tienen una magnitud positiva. Recuerde que encontramos el vector normal de la unidad. ¿Cuál es ese vector púrpura aquí? Bien, eso lo hará para este video. Espero que hayas encontrado útiles estos dos ejemplos.